pie y vamos a leer la palabra del Señor. Este mes estamos arrancando una nueva serie de predicación. Dígalo conmigo, vidas al límite. Vidas al límite. Su carro, ¿usted ha corrido todo lo que da su carro? ¿Alguien ha corrido todo lo que marca la aguja de su carro? Amén. Qué barbaridad. ¿Y cuánto marca su carro? Está en pecado el muchacho. En cierta ocasión de mi vida, cuando yo estaba más joven todavía que ahora, y tenía mi motocicleta, aunque soplen los vientos de la contrariedad, y tenía mi motocicleta, y recuerdo que una vez en una recta bastante prolongada, yo decidí levantar mi motocicleta a ver hasta dónde daba la motocicleta, y le di todo el acelerador, y entonces iba en la motocicleta, pero cuando la velocidad iba subiendo, el aire era tan fuerte que realmente me tuve que esconder abajo del pequeño cristal que tenía la motocicleta, y cuando saqué la cabeza la volví a meter inmediatamente porque sentí que me la iban a arrancar. El aire era tan fuerte que de verdad sentí que el aire era excesivamente fuerte. Todo tiene un límite en esta vida. Dígalo conmigo, todo tiene un límite en esta vida. Su vida tiene un límite. En determinado momento, aunque usted no lo sepa, aunque yo no lo sepa, dentro de su programación de usted, hay un momento que Dios marcó para que usted muera. Hay un momento que Dios marcó para que yo muera. Ahora, qué bueno que no nos dijo cuándo va a ser, porque estuviéramos ya muertos de miedo. ¿Ok? Todo tiene un límite. Su carro tiene un límite. Su paciencia tiene un límite. Su amor tiene un límite. ¿Sí? Sus finanzas tienen un límite. Usted puede ser que todavía tenga cheques, pero si ya no tiene fondo en la chequera, ya se le llegó el límite. Ahora su tarjeta de crédito tiene un límite. Y cada uno de nosotros tiene un límite en el Señor. Esta serie es una serie hermosa que quisiera que usted siguiera de cerca, porque es una serie realmente que nos revela a nosotros muchas cosas muy hermosas. Jeremías capítulo 1, verso 4. Me interesa mucho el pasaje que usted, si quiere, lo marque en su Biblia. Y aunque este sermón va a estar en la página de internet dentro de unos días, por lo menos una semana después, ahí puede ir luego. Pero mire, observe lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, verso 4. Muy interesante. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Señor, hemos orado a ti, te hemos agradecido por este día. Ahora solo te suplico que bendigas tu palabra en el corazón de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Una promesa de bien no significa que no habrá tribulación. Dígalo conmigo, una promesa de bien no significa que no habrá tribulación. Dios ha hecho una promesa a su vida. Dios ha hecho una promesa a usted. La primera promesa que Dios le hizo a usted fue salvar su vida y guardar su vida para el día de la redención. Esa fue la primera promesa que Dios le hizo a usted cuando usted aceptó a Cristo. Cuando usted aceptó a Cristo, Dios ha hecho una promesa para usted. Pero dígame una cosa, ¿cuántos tienen problemas para seguir a Cristo? ¿Cuántos tienen problemas para seguir a Cristo? Yo soy el primero que tengo problemas para seguir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo, querido, llegar al mar y entonces cuando las olas van y vienen, ponerte en la orilla del mar y decir, a ver a qué horas viene una ola y me moja los pies. Pararte ahí, esperar a ver cuándo llega una pequeña ola y te moja los pies. Pero una cosa segunda es meterse a donde el agua te da hasta la cintura. Y estás muy alegre. Pero tienes que tener cuidado, porque en el mar, aunque dicen que la vida es más sabrosa, si te caes en algún agujero que aparece por ahí, no va a estar tan sabroso el mar.
especialmente si tragas algunas cuantas bocanadas de agua. Pero si resulta que ya estuviste a la mitad de la cintura y dijiste, bueno, este es un lugar más o menos de confort, puedo estar aquí, pero yo sé nadar bien. Yo he nadado en la alberca, nado en aquellas albercas que tienen 10 pies de profundidad y puedo nadar de lado a lado. Y entonces dices, tú sabes qué, voy a probar un poquito más adentro. Y entonces te metes un poquito más adentro, pero resulta que la alberca y el mar no se parecen en nada. El mar tiene una corriente, por eso se mueve constantemente. Y el nado que sabes hacer dentro de la alberca no es nada parecido, necesitas algo más. Ahora, cada vez que te vas adentrando más y más en el mar, ahí se vuelve incontrolable. Pues cada vez que tu vida va siguiendo a Jesucristo y vas avanzando en tu vida cristiana, dilo conmigo, se vuelve más incontrolable. Te lo voy a explicar por qué. Porque si tú puedes controlar lo que tú haces, entonces no eres guiado por el Espíritu. Yo escucho mucha gente decir esta palabrita que se ha vuelto famosa, a lo cual tengo que decirle que en esta iglesia puedo decir las cosas claras. Porque en otros lugares no se me permite decir las cosas tan claras. ¿Ok? Ya me perdí. ¿Qué dijo? Y créame que sí me perdí. Una promesa. Todo aquel que logra cumplir la voluntad de Dios en su vida es porque estuvo dispuesto a pasar los caminos de las pruebas y de la tribulación. Querido, nosotros en esta vida vamos a tener una promesa de Dios para nosotros. Pero no significa que cuando usted ha recibido una promesa de Dios para su vida, no vaya usted a tener problemas. Si usted ha decidido servir a Cristo, créame que su decisión va a tener que ser probada. ¿Y cómo va a ser probada su decisión? La decisión suya va a ser probada a lo largo del camino. Más bien significa que durante la tribulación habrá ayuda de Dios a favor de aquellos que Él ha salvado y a los cuales les ha hecho una promesa de bien. La tribulación refina el alma de aquel quien se le otorgó una promesa de bien para que esté listo para recibir lo prometido. Dígalo conmigo, la tribulación refina el alma. Repítalo una vez más conmigo, por favor. La tribulación refina el alma. Cada vez que usted pasa por la tribulación, el alma de usted se va a refinar. Cada vez que usted tenga una prueba, el corazón de usted se va a afinar. Cada vez que usted necesite oír la voz de Dios, el oído de usted se va a poner más atento. Cada vez que esté pasando por la tribulación, Dios va a convertirse en usted más necesario. Y usted va a ir perdiendo el control y Dios va a ir tomando el control. Cuando usted vaya perdiendo el control y Él vaya tomando el control, usted estará en mejores condiciones. Esta palabrita que la gente le dice, ¿y make sense? ¿Make sense? ¿Hace sentido? Si hace sentido para ti, no es divino. Ponme atención. Si hace sentido para usted, no es divino. Si algo hace sentido para usted, es humano. Porque lo que tiene sentido es de humanos. Por ejemplo, cuando usted le pregunta a alguien, ¿cuánto ganaste? Pues, ¿qué te interesa, no? No, 400 pesos y te gastaste 350, entonces te quedan 50. ¿Hace sentido? Pues claro que hace sentido, la matemática no falla. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, cuando venimos a hablar de cosas espirituales, querido, por eso a usted, escuche bien esta parte, servir a Cristo no le hace sentido. Le voy a explicar por qué no le hace sentido. Porque servir a Cristo, y ponga atención en esta parte, por favor, ponga atención profundamente en esta parte. Servir a Cristo no le hace sentido porque usted mentalmente está diciendo, es domingo y necesito descansar. Y usted dice, no, yo necesito descansar. Y el domingo, a las 12 del día, es demasiado temprano para ir a la iglesia.
Y usted dice, a mí me hace sentido quedarme en mi casa a descansar. Otra persona dice, a usted no le hace sentido, escuche bien, no le hace sentido venir a la casa de Jehová y gastar su dinero, su gasolina y su carro para venir. Ahora, ¿por qué no le hace sentido? Porque estaría mejor su carro estacionado en su cochera sin gastarse unas cuantas millas, ¿verdad que sí? Pero cuando a usted le haga sentido algo, significa que no es de Dios. Las cosas de Dios no tienen sentido para la mente humana. Las cosas de Dios rebasan el límite de la inteligencia. Las cosas de Dios no se pueden entender, querido. Quiero que sepa y entienda una cosa interesante, muy interesante. ¿Cuántos de ustedes tienen cabeza? Dos. ¿Y sabe cómo funciona su cabeza? Usted no sabe cómo funciona su cabeza. Es más, yo le pregunté a mi pie izquierdo toda la semana pasada, ¿por qué me duele? Nunca me contestó. Y yo no supe nunca. Ahora resulta que no nada más la carne me hace daño, sino también los frijoles. Ahora ya no puedo comer frijoles. Mi menú se está agotando. No más de camarones y mariscos de ahí para allá, pero ya. Usted tiene cabeza y no sabe cómo funciona. Usted tiene una mano y no sabe cómo funciona. Usted tiene un espíritu y no sabe cómo funciona. Por eso las cosas de Dios no tienen sentido para la vida humana. No tienen sentido para nosotros. Le pregunta a Dios, ¿pero por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando eso? Y le dice, Señor, tranquilo, que te estoy purificando. Quédate quietecito. Quédate ahí tranquilo, porque te estoy quitando lo que te sobra. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué llega la tribulación y la prueba? Si Dios me ha prometido bendecirme, por eso te llega. Porque prometió bendecirte. ¿Y sabe por qué te está purificando? Porque si te da la bendición antes de purificarte y te da la bendición antes de que estés listo, la vas a desperdiciar. ¿Cuántos hermanos quisieran tener más dinero? Le pregunto, ¿sabe manejar el que ya tiene? ¿O el dinero que usted tiene lo maneja usted? Le voy a explicar cómo puede darse cuenta si el dinero lo maneja usted. Si cuando usted llega a la semana, ya no tiene ningún centavo el lunes o el martes o el miércoles, el dinero lo está manejando a usted. Es más, peor del caso todavía. Si usted tiene carro, escuche bien por favor, porque eso está pasando. Si esto se parece a alguien en la vida real, es mera coincidencia. Si usted tiene carro y su carro está pagado, pero usted mira el carro del vecino y dice, wow, mi vecino tiene un carrazo. Tengo que ponerme a la par de mi vecino porque esta colonia tiene que subir de categoría. Y va usted y pácate, las pone su hermosa rúbrica en un contrato de 5 años que lo va a estar ahorcando. ¿Okay? Porque le va a sacar 400 o 500 dólares mensuales. Y usted va a decir, hey, hoy no podemos comer steak. Tenemos que pagar la nota del carro. Y entonces usted pasa por su carro y dice, sí, pero si acaso le pudiera dar un lengüetazo a esos 500 dólares. Si le está pasando, y dije que era mera coincidencia. Ok, si le está pasando quiere decir que el dinero lo maneja usted, no a usted al dinero. Que usted aprenda a manejar las cosas es una necesidad. Por eso Dios lo pasa por la tribulación, querido. Porque cuando lo quiere bendecir, quiere que usted esté listo para recibir su bendición. Amén. Dígalo conmigo, cuando Él me quiere bendecir, me pasa por la tribulación para que yo esté listo para recibir mi bendición. Yo le dije a mi esposa el otro día, ¿sabes una cosa? Vamos a soñar un rato, pero no nos vamos a dormir, nos vamos a quedar despertitos y vamos a soñar un rato. Y dijo mi esposa, ya está, venga. ¿Ok? Y le dije, figúrate nada más que ahorita nuestra condición económica son de X miles de dólares, necesitamos $15,000 mensuales. Y ya tenemos $15,000 mensuales, que significa, son $180,000 anuales. Le dije, ok, tenemos $15,000 mensuales. Le dije, ¿sabes? La primera cosa que vamos a hacer, te voy a comprar una casa como tú la quieres. Ya está la machaca, dijo mi esposa.
Dice, y ahora como la casa está bien grande, porque a mi esposa le gusta tener las cosas, la casa grande y hermosa y todo, le dije, ya tienes la casa, ¿ahora qué más quieres? Y me dijo, me compras 2 Rottweilers. ¿Lo dije bien? Ok, 2 perros de esos grandes. Dice, uno para ti y uno para mí. Le dije, ¿pero para qué queremos 2? Dice, para que se me cuide a mí y este te cuide a ti. O sea, ya tenemos que cuidarnos por los $15,000 mensuales, ¿no? Y luego le digo, ¿sabes una cosa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Le dije, cada domingo vamos a invitar a una familia que venga a comer con nosotros a la casa. Y lo primero que me dice, yo no voy a cocinar todos los domingos. Y le dije, no te preocupes, ya pensé que vamos a traer a alguien que te ayude a cocinar. Ah, entonces traemos a 2 familias el domingo. Y entonces le dije, ¿y ahora qué más quieres? Ah, me tienes que comprar mi Jeep de 4 puertas. Ya está. Ahora, ¿cómo quiere usted? Ahora, pregúntese una cosa nada más. ¿Verdad que nosotros quisiéramos vivir esa vida? Aquí no hay de esos. Escuche bien. Cuando Dios quiere poner una bendición en sus manos, lo quiere preparar para bendecirlo. Cuando Dios pone un hijo en sus manos, lo pone para bendecirlo a usted. Dígalo, ¿lo puso? Para bendecirme a mí. ¿Sabe por qué le puso el hijo en sus manos? Para que aprenda a ser padre, para que lo entienda a él, para que sepa cuánto él sufre por usted cuando usted se porta mal, para que usted sienta lo que siente él cuando el hijo de usted se porta mal con usted. Dios lo hizo para enseñarle a usted. Dios lo hizo para bendecirlo a usted, para conmover su corazón y enternecerlo. Y cada vez que llegue el Día de las Madres, haya alguien que le diga, felicidades, mamacita. Y estoy hablando de la mamá. Cuando Dios le pasa por la prueba porque lo quiere bendecir, es más grande. Entre más grande sea la promesa recibida de Dios, más grandes serán las pruebas y tribulaciones que habrá que pasar para recibirlas. ¿De qué tamaño es la promesa que usted espera? Es más, ¿de qué tamaño es la promesa que usted quiere? Si nosotros dijésemos hoy, hermano, ¿cuál es lo que usted está esperando de Dios? ¿De qué tamaño es la promesa que usted está esperando de Dios? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo y tengo que dar mi ejemplo, aunque cae gordo, yo sé. Pero es que no puedo dar el ejemplo a usted porque usted no me ha dicho lo que usted quiere de Dios, pero yo sí sé lo que yo quiero de Dios. Yo quiero que Cronos se venda 1 millón de copias, 1 millón de copias por año. 1 millón de copias, en español nada más. 1 millón de copias significaría mínimo $2 millones al año. Mínimo. Ahora, ¿usted cree que va a ser fácil? Cuando hablo con este doctor en teología, un hombre famoso, grande, que tiene su residencia aquí y en Israel, 6 meses aquí, 6 meses allá, y me dice, ¿sabes en lo que te estás metiendo? Toda la corriente de pensamiento teológico está siendo en contra de ellos. ¿Sabes en lo que te estás metiendo? Y me dice, prepárate bien porque vas a encontrar una corriente que lleva años corriendo y tú vas en contra de la corriente. ¿Usted cree que va a ser fácil? ¿Usted cree que va a decir, llegó el hermano Samuel con Cronos, abran la puerta y déjenlo pasar porque nos trae un mensaje nuevo? ¿Usted cree que eso va a pasar? Usted no sabe cuántas horas, cuántos días he llorado al Señor y le he dicho, Señor, tu promesa fue que me ibas a exaltar en un momento determinado y no me voy a morir hasta que me lo cumplas. Yo le pregunto a usted, ¿qué tamaño es la promesa que usted está esperando de Dios? Ahora, entre más grande sea la promesa de Dios, más grande será la prueba. En muchos casos ha sido una falsa promesa de la predicación sensacionalista decir, una vez que aceptas a Dios, todo será hermoso y exitoso. ¿Sabes una cosa, querido? Tengo mucho problema con la predicación sensacionalista. Mucho problema. El día de ayer fue una reunión.
Y le pregunté a una hermana que venía pasando por enfrente donde estaba yo exhibiendo Cronos. Y le digo, hermana, le tomo un momentito. Dice, sí, claro, claro. Le digo, mencióneme un personaje del Antiguo Testamento. Y me dice, en este momento no me sé ninguno, al rato nos vemos. Sí, sí. Si tenemos una iglesia sensacionalista donde la palabra de Dios no va profundamente, querido, cuando llegue la tentación usted está frito. Cuando llegue el problema usted está muerto. Cuando llegue Satanás a su puerta le va a decir, ay, están tocando la puerta al enemigo. Pero si Dios tiene la palabra del Señor en su vida, en su corazón sembrada profundamente, usted se va a parar en la puerta y le va a decir, mira Satanás, lárgate de aquí porque esta es tierra de Jehová. Pero cuando usted esté seguro de su salvación, esté seguro de la palabra y esté profundamente arraigada en usted. Por eso la predicación sensacionalista yo tengo mucho problema. En todos los casos, en cuanto al trato de Dios con las personas, Dios llevará al límite lo que somos. Dilo, Dios llevará al límite lo que somos. Para que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos. Te lo he dicho antes y te lo voy a repetir ahora. Y apréndetelo de memoria, por favor. Apréndetelo de memoria, por favor. Si a usted le quitamos la salvación que Dios le ha dado y lo convertimos en el personaje antes de haber aceptado a Cristo, la vida suya estuviera hecha un desastre. La vida mía estuviera hecha un desastre. Porque lo único que lo ha mantenido bien a usted, querido, no es su pensamiento, es la gracia de Dios. Dígame una cosa, y lo dije la vez anterior y lo voy a repetir con mucho cuidado para que mis palabras no se salgan de contexto. Lo voy a decir bien tranquilamente, pero lo voy a decir bien en serio. Y voy a utilizar este ejemplo. Hay personas, escúchame bien. Hay personas en esta congregación que necesitan una persona como pareja con un mínimo, dilo conmigo, mínimo de coeficiente intelectual para ser felices. Mínimo, casi el punto 0.1 para ser feliz. No necesita tanto. Por eso te estoy diciendo, nosotros no vamos a llegar a hacer lo que Dios quiere mientras deje de hacerte sentido a ti lo que haces y hagas lo que Él quiere que hagas, aunque a ti no te haga sentido. Dilo conmigo, por favor. Hacer lo que Él quiere que yo haga, aunque a mí no me haga sentido. Si a ti te hace sentido, querido, estás en el plano de lo humano todavía. Le dijo Dios a Jeremías. Vino pues palabra de Jehová diciendo a Jeremías, antes que te formases en el vientre. Vino pues palabra de Jehová. Dios define quién eres tú, por lo tanto Él es quien sabe cuáles son tus límites. La primera parte más importante que hay que entender es que Dios es quien define quién eres tú. Dilo conmigo, Dios define quién soy yo. Y te lo voy a explicar de manera gráfica. Tu mamá no define quién eres tú. Tu papá no define quién eres tú. Tu abuelo no define quién eres tú. Tu sociedad no define quién eres tú. Tus costumbres no definen quién eres tú. Lo define Dios cuando tú has venido a Él y Él es en ti tu Salvador. Él lo define quién eres tú. ¿Y sabes cómo te definió Dios a ti? Como su especial tesoro. Como su especial tesoro a quien cuida todos los días de tu vida. Así te definió. Ahora, ¿sabes una cosa? Y te voy a explicar algo. La sociedad nos define en el éxito o el fracaso dependiendo cuánto ganas y cuánto tienes. ¿Qué carro manejas y qué tanta educación tienes? Así es como la sociedad te define. Pero ¿sabes una cosa? Muchas personas que tienen tanto dinero
lo menos que tienen es felicidad. Porque el dinero no es lo mejor que te puede pasar en la vida. Lo mejor que te puede pasar en la vida es ser feliz. No es importante tanto el dinero, es qué haces con él. Si te ayuda a ser feliz o si te estorba para ser infeliz. Ahí es donde viene la cuestión. Posiblemente yo te lo he dicho antes, tú puedes ser feliz con lo que Dios puso en tus manos, no necesitas más. Ganas lo que ganas, con eso puedes ser feliz. Ahora, ¿quieres más de Dios? Yo te lo he dicho antes también. La puerta de la bendición se encuentra en honrar a Dios. Ahí está la puerta de la bendición. No define nadie, ni tu papá, ni la sociedad, ni la cultura, ni tu madre, ni tu padre. Eso lo define Dios. Dios define quién eres tú, por lo tanto, Él es quien sabe cuáles son tus límites. Nadie que llegó a hacer lo que Dios definió que fuera, quedó sin haber experimentado haber sido llevado al máximo de sus límites. Cuando estamos corriendo la iglesia y estamos trabajando en la iglesia, le voy a explicar una cosa muy simple. Yo les he dicho a ustedes, en esta iglesia no hay elecciones. En esta iglesia hay designaciones. ¿Okay? No hay elecciones porque yo no le puedo decir al hermano fulano de tal, él va a ser el cantante del coro, y resulta que el hermano dice, ni en el coro ni cantante. ¿Ok? Le digo al hermano, mira, el hermano fulano o la hermana fulana va a ser fulana aparte, si cualquier cosa en la iglesia va a decir, pero eso no lo hago nunca, ni muerta, o ni muerto. Está bien, esperemos que se muera entonces. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Tú sabes tus límites, ¿verdad que sí? Ahora, Dios te enseña una cosa, nadie que llegó a hacer lo que Dios definió que fuera, quedó sin haber experimentado el ser llevado al máximo de sus límites. Le dice Dios, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Le dice Dios a Jeremías, antes que te formases en el vientre, fíjese bien, escuche bien, y aquí es donde quiero que usted entienda algo muy interesante. Yo he escuchado algunas palabras de alguien que dice, pero ¿para qué me trajiste al mundo? Yo no te pedí nacer. That's what I want to do. Te voy a explicar algo y aquí es donde se pone interesante cuando Dios le habla a Jeremías. Le dice Dios a Jeremías, antes que te formases en el vientre. Si esta palabra de Dios a Jeremías no es profunda, entonces no sé que lo sea. La vida humana natural tiene dos límites, el inicio y el término. El límite del término de la vida humana no se necesita definición, puesto que todos sabemos que es la muerte. Pero el límite del inicio de la vida humana hasta hoy no ha podido ser definida por el hombre. Si Jeremías todavía no estaba en el vientre de su madre, ¿en dónde estaba? Quiero que tu mente por favor trabaje. Si Jeremías, Dios está diciendo a Jeremías, antes de que te formases en el vientre de tu madre, le dice Dios a Jeremías, le pregunto a usted entonces, si Jeremías no estaba en el vientre de la madre, ¿en dónde estaba? ¿Perdón? En la mente de Dios. Ahora, si Jeremías necesitaba un vientre donde nacer, también necesitaba la otra parte. ¿Verdad que sí? Necesita dos para nacer, ¿no es cierto? Ahora, aquí es donde la cuestión está muy interesante. Y le voy a dar algunos datos que me parecieron asombrosos. Datos que realmente son muy técnicos y que espero que todo el mundo lo tome como son. Aunque yo sé que hay gente joven aquí, pero simplemente son datos interesantes. Cuando la mujer nace, la niña instantáneamente después de que nace dentro de su vientre con 1000 óvulos para lo largo de su vida. De los cuales, de esos 1000 óvulos que ella tiene en su vientre cuando nace, cada mes se desprende uno, después de que empieza su periodo menstrual. Se desprende uno por mes. Ahora, la vida natural de ese óvulo
solo son 24 horas de vida efectiva. Quiere decir que si ese óvulo no es fecundado en 24 horas, se desintegra y se muere. Pero ocurre otra cosa interesante que me llama la atención y que realmente me pone a pensar en dónde estaba Jeremías para cuando Dios hablaba con él y le dice Dios a Jeremías: antes que te formases en el vientre de tu madre. Dice la ciencia que cuando el niño nace no es como la mujer. La mujer nace con 1000 óvulos en su estómago para utilizar por el resto de su vida, de los cuales aproximadamente en el periodo de vida útil de una mujer, quiero decir en su periodo antes de que termine el periodo fértil, utiliza por lo menos 400 a 450. Pero ocurre algo en el hombre. Cuando el hombre nace, y vaya que yo estoy incluido en esta sección, no nace listo para fecundar. El hombre no está terminado hasta 6 meses después. Empieza el hombre a producir ya no el óvulo sino el semen para poder tener esa capacidad de engendrar. Pero cuando el hombre nace, querido, ahora empieza a reproducir 1000 espermatozoides por segundo. Y se calcula que en un cuadrado de 1 milímetro cuadrado, que es mucho más, es 10 veces más chico que el dedo de mi dedo pequeño, hay 20 millones de espermatozoides. Y de esos 20 millones de espermatozoides, solamente van a sobrevivir una docena de ellos. Pero el hombre está produciendo 24 horas al día, 7 días a la semana. La mujer viene determinada con 1000 óvulos para fecundar. ¿En dónde estaba Jeremías cuando Dios le dijo a Jeremías: antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te escogí? Te voy a explicar algo, querido. Jeremías vino a este mundo. Dios, en este caso que Dios tiene con Jeremías, Dios está tratando con él fuera de los límites del cuerpo. Dilo conmigo: fuera de los límites del cuerpo. En este pastor que tiene una enciclopedia de 3000 libros, hay un libro grande que se llama Vida. Y en este libro grande que se llama Vida, el cual tuve la oportunidad de hojear en su biblioteca, el proceso de la vida dice que puede suceder 2 cosas. Que el ser de la persona o la persona misma como tal nazca en el momento de la conjunción. Pero resulta que aún después todavía del momento en el que el hombre y la mujer se unen, este ser incompleto llamado esperma tiene que viajar 15 centímetros dentro del cuerpo de la mujer a 1 centímetro por hora. Y si no llega a tiempo a la cita, entonces muere. Tiene una vida útil simplemente de 24 horas dentro del cuerpo de la mujer y muere instantáneamente fuera del cuerpo. ¿En dónde estaba Jeremías cuando Dios le dijo a Jeremías: antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí? El hecho de que usted nació no fue casualidad, porque pudo ser cualquiera de esos 20 millones de seres incompletos que estaban dentro del hombre, o pudo ser uno de los 1000 seres incompletos que estaban en el cuerpo de la mujer. Por eso cuando usted nació, Dios diseñó que fuera usted el que naciera. Dios dijo: será Samuel el que nazca, y nacerá el 7 de junio de 1968, que ya se les pasó mi cumpleaños. Y dijo: va a nacer en tal lugar, y lo voy a depositar en el vientre de tal mujer, y lo voy a tener ahí porque quiero que sea esto o aquello, y los voy a llevar en esta cultura y lo voy a hacer crecer en esta lengua. Usted no es una equivocación. Dios programó su vida. Él es el que tiene control. Por eso, si Dios está hablando con Jeremías antes de que estuviera en el vientre, déjeme explicarle una cosa: los límites suyos y los míos no son los límites de Dios. Yo le explico y se lo digo de todo corazón, querido. Aunque usted no sepa por qué su corazón late como burro sin mecate, dijo el enamorado. Usted sabe que tiene un corazón, pero ese corazón Dios lo quiere cultivar. Dios sabe que usted no entiende. Es más, ¿sabe una cosa?
ni usted ni yo sabemos cómo funciona la salvación. ¿Quién sabe cómo funciona la salvación? ¿Quién me puede decir, pastor, yo sé cómo funciona la salvación? ¿Verdad que nadie sabemos cómo funciona? Por eso simplemente dedíquese a vivirla y a cuidarla. Porque usted no sabe lo que le dieron. ¿Por qué? Nadie que llegó a ser lo que Dios definió que fuera pasó sin prueba. ¡Qué barbaridad! ¡Qué asombroso! Le dice Dios a Jeremías: te conocí. Antes que fueras embrión, óvulo o esperma, ya Dios sabía quién eras. Querido, escucha bien una cosa. Dilo conmigo: mi vida tiene un sentido supremo. Repítelo conmigo otra vez, por favor. Dilo: mi vida tiene un sentido supremo. Yo quisiera realmente que usted hoy se dé cuenta, y le voy a tener que explicar esto de esta manera, querido. Yo quiero que usted hoy se dé cuenta que aunque usted no entienda lo que hace por Dios, repítalo conmigo: aunque yo no entienda lo que hago por Dios, Él sí entiende por qué lo hago y para qué lo hago. ¿Usted no cree, querido, que para mi esposa sería mejor gastar todo el dinero que gasto en el ministerio en lugar de gastarlo en su casa? ¿Usted no cree que mi esposa estaría feliz y contenta si en lugar de gastar el dinero que gasto en el ministerio, lo gastara en la casa, y usted llegara a la casa de su servidor y tuviera sillones de piel, que hubiera un carro parado afuera, último modelo? Pero usted se puede preguntar, entonces, ¿por qué se gasta el dinero así, pastor? Porque te voy a explicar algo, querido. Yo no estoy apostando a una casa ni a un carro. Yo no estoy apostando a una casa ni a un carro. ¿Sabes cuántas millas le meto a mi carro? 20,000 millas anuales. De lo que una persona gasta 12,000 millas anuales, nosotros gastamos 20,000 millas anuales y nos vamos a 21,000 o 22,000, especialmente en este año. Ahora, ¿sabe por qué corremos tanto? Porque no estamos persiguiendo una casa. Estamos persiguiendo las almas que valen más que una casa. Estamos queriendo llevar el mensaje a la palabra del Señor profundamente, para que usted y yo podamos entonces vivir mejor en el Señor. Te conocí antes. Y luego le dice una cosa a Jeremías muy impresionante. Dice: y antes que nacieses te santifiqué. Dios trató con Jeremías totalmente fuera de su consciente. Usted necesita que Dios haga algo por usted. Pregunto. Si usted quiere alzar la mano, por favor, y si no, no la alce. Usted necesita que Dios haga algo por usted. Escuche bien. Tiene varios niveles donde Dios puede trabajar en usted. Usted puede escoger el nivel en el cual usted quiere que Dios trabaje con usted. Le voy a dar un ejemplo. Usted necesita, si su petición de usted es prosperidad, dígalo conmigo: si mi petición es prosperidad económica, Dios va a tratar con su bolsillo. Si su necesidad es prosperidad económica, Dios va a tratar con su bolsillo. Y la primera cosa que Dios va a hacer con su bolsillo es que va a lograr quitarle el amor al dinero. Es la primera cosa que Dios va a hacer. Si usted está buscando prosperidad económica, querido, lo primero que Dios va a hacer con usted es tratar con su bolsillo, y lo que va a hacer Dios es quitarle el amor al dinero. Si su petición ante Dios es espiritual, entonces Dios va a tratar con usted en lo espiritual.
Y su corazón va a empezar a sentir necesidad de oración. Su corazón va a empezar a sentir necesidad de búsqueda de la palabra de Dios. Su corazón va a empezar a sentir necesidad y va a sentir ansiedad. Y yo le puedo decir esto, yo he visto a las personas de esta congregación que han predicado los días miércoles. Y yo sé que usted, muchos de ellos, tienen un camino por delante, el cual Dios quiere bendecir. Pero ¿cómo lo va a bendecir Dios? Va a empezar a inquietar su corazón para hacer algo distinto. Y mi tarea es enseñarle a usted a que usted utilice lo que Dios puso en su corazón para que usted llegue a ser una persona exitosa. Pero si usted quiere ser un trabajador del altar, entonces Dios va a tratar con su carácter. Porque escuche bien esto, no se puede tener un pastor que pierda la cabeza solamente porque una persona se enojó. No se puede tener escuche bien por favor, no se puede tener un pastor que a usted venga y le gritonee o le diga lo que sea simplemente porque no le gustó lo que usted hizo. No, se tiene que tener un pastor sujeto a Dios, que las pasiones de uno estén sujetas a Él para que uno pueda ser útil. De lo contrario, uno no puede ser útil. Depende de lo que usted quiera que Dios trabaje con usted. En el caso de Jeremías, Dios trató con Jeremías fuera de su consciente. ¿Sabes una cosa? Si Dios le hubiera dicho a Jeremías, cuando Jeremías tenía 17 años, si Dios le hubiera dicho a Jeremías a la edad de 17 años, Jeremías, tú vas a ser profeta mío, te vas a enfrentar con estos problemas, Jeremías hubiera dicho, no voy a hacer nada. Pero Dios trató con Jeremías totalmente fuera del cuerpo y fuera de su consciente, trató con él. Hasta ese límite llegó Dios con Jeremías. Y le dice, y antes que nacieses, te santifiqué. Mientras el vientre de la madre de Jeremías daba forma a su cuerpo, Dios hacía un trabajo mucho mayor. Y esta es una palabra para las madres. También para los padres, pero más especial para las madres. Para la madre más porque la madre tiene mucho más sentido de propiedad que el padre. Cuando la madre tiene al bebé en el estómago y cuando el bebé es un niño querido y deseado, la madre lo bendice. Pero cuando el bebé no es un niño querido y deseado, la madre no lo bendice. Pero te voy a explicar algo. Si ese bebé está ahí, es porque Dios lo decidió. No es tanto, y aquí hay un grave problema, y yo sé que culturalmente hay un grave problema, yo sé que socialmente hay un grave problema, y te voy a explicar algo. Yo sé que muchas madres lidian con sus hijos solas, pero la madre que más sufre en criar a los hijos es la madre que más disfruta después de que los ha criado. Porque tiene todo el cariño y todo el mérito de haber sido capaz de sacar adelante a ese bebé. Y entonces aquel hijo, el sacrificio que la madre hizo por él lo hará después por ella. Quien no la pasa bien es el papá. Porque el papá, lo que el niño crece en su mente es, aquel papá nunca estuvo y yo jamás estaré. Y cuando estaba en mi casa una noche, un vecino de mío, americano, llegó a la casa y me dice, me voy, es viernes, me voy de parranda. Y le pregunté y le dije, Troy, pero no me dijiste que tu papá había muerto. Y me dice, yo no sé quién sea ese individuo, si vivió o murió, que lo entierre, no tiene nada que ver conmigo. Mientras Dios hacía en el vientre de la madre de Jeremías el trabajo de traer a Jeremías a la vida, Dios trabajaba en Jeremías para santificarlo. Usted y yo, querido, hemos venido a esta vida y hemos llegado a esta iglesia y hemos sido cultivados por Dios en su palabra. Y le voy a explicar algo, y se lo dije anteriormente, nosotros todavía estamos en recuperación. Mas sin embargo, usted todavía está
siendo purificado y santificado por Dios. Querido, présteme atención, por favor. ¿Se te hace difícil venir a la casa de Dios? Abraham Lincoln dijo esto: si crees que la educación es cara, espérate a pagar lo que cuesta la ignorancia. Si crees que es caro venir a servir a Dios, espérate a vivir sin Él. Por eso yo no quiero que te emociones. Yo quiero que profundamente la palabra de Dios baje a tu corazón. Y que cuando tus pies estén cansados del camino y digas, no voy a ir. Y que tus manos estén cansadas y digas, hoy no me quiero levantar. Y que tus ojos estén cansados y digan, quiero seguir descansando. O que posiblemente digas, solamente tengo $5 para la gasolina. Inviértelos en el Señor y Él bendecirá tu casa. Por eso cuando Dios trató con Jeremías, dice que trató con él antes de que estuviera en el vientre. Y dice que mientras estaba en el vientre, lo santificó. El hecho que usted esté aquí hoy es porque Dios quiere santificar la vida de usted y la mía. Fácil no será el camino. Yo no le puedo prometer a usted que todo será hermoso. Lo que le puedo decir a usted es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Incline su rostro ahí donde está. Señor.